En este vídeo voy a explicar cómo se pasa, entre comillas, un vector a una función, cómo se recibe, entre comillas, ese vector y cómo se procesa. Bien, el hecho de resaltar las comillas en la palabra pasa y recibe realmente es porque en C++ no se pasa un vector, no se recibe un vector. Vamos a ver cómo se hace realmente. Bien, hay dos claves a tener en cuenta cuando hablamos de pasar, recibir vectores a funciones en funciones. Primero, recuerde que el nombre de un vector puede verse como un puntero constante a su primer elemento. O dicho de otra forma, el nombre de un vector equivale a la expresión de la dirección de memoria del primer elemento del vector. Y la segunda clave es que en una función podemos recibir direcciones de memoria siempre y cuando el parámetro formal sea un puntero. Bien, entonces, si como parámetro real escribimos el nombre de un vector, teniendo en cuenta que el nombre de un vector equivale a la dirección de memoria del primer elemento, el parámetro formal asociado a ese parámetro real debería ser un puntero al tipo base del vector. Y ese puntero, cuando se haga la correspondencia entre parámetros reales y formales, contendrá la dirección de memoria del primer elemento del vector. Por lo tanto, como puede ver, realmente no se va a pasar ningún vector, se va a pasar una dirección de memoria y se va a recibir una dirección de memoria. Bien, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo en el que interviene una función que, como puede ver, se llama imprime vector char. Su nombre indica ya cuál va a ser su tarea. Su tarea será mostrar el contenido de un vector de char. Otra función llamada imprime vector int mostrará el contenido de un vector de enteros. Tenemos un array de enteros y una llamada a la función imprime vector int. Más adelante, un array de caracteres y una llamada a la función que imprime un vector de caracteres. Vamos a empezar con el vector de caracteres. Tenemos nuestra función imprime vector char que, como puede ver, como parámetros formales tiene un puntero a caracteres y un dato entero constante llamado utilizados. Entenderemos que utilizados recibirá el número de casillas del vector y, por supuesto, este puntero tendrá la dirección de memoria de la primera casilla del vector. Así pues, si nos fijamos en el paso previo a la llamada a la función, por supuesto tendremos un vector de caracteres, en este caso se llama vocales, tiene 5 casillas. Recuerde que no hace falta escribir el número de casillas cuando se va a especificar de forma explícita el contenido del array. Y aquí tenemos la llamada a la función imprime vector de caracteres, donde le pasamos el vector y el número de casillas. Ojo, cuando he dicho que le pasamos el vector, recuerde que escribir vocales, como vemos aquí abajo, equivale a escribir la dirección de memoria de la casilla 0 del vector. Por lo tanto, realmente lo que estamos pasando es la dirección de memoria de una casilla del vector. Así, en la llamada, como ven, cuando escribimos vocales, en realidad lo que estamos pasando es, repito, la dirección de memoria de la primera casilla del vector. Por lo tanto, lo que se pasa es una dirección de memoria de un dato de tipo char, dirección de memoria de un dato de tipo char que se recibe en un puntero a char, con lo cual, como puede ver, no hay ningún problema, el compilador lo entiende perfectamente. Por lo tanto, si nos fijamos de forma gráfica, vocales sería el vector que utilizamos en la llamada y ptr contendría la dirección de memoria del valor o de la casilla 0 del vector. Por lo tanto, dentro de la función, a través de este puntero ptr, tenemos acceso al contenido del array.
Observe que como también hemos recibido el número de casillas útiles del array, sabemos que no tenemos que sobrepasar 5 casillas. Por lo tanto, utilizando PTR, y ya lo vimos en el vídeo anterior, sabemos cómo a partir de un puntero, cómo podemos procesar un array, podemos utilizar notación de punteros, pero también podemos utilizar notación de índices para acceder a todas las casillas de este vector. Si el vector, en lugar de ser un vector de enteros, fuera un vector de, un vector de caracteres, fuera un vector de enteros, pues la forma de procesarlo sería exactamente idéntica. Pasaríamos en la llamada el nombre del vector, o sea, la dirección de memoria de la casilla 0, y recibiríamos esa dirección de memoria en un puntero. Solo que ahora ese puntero será un puntero a enteros porque el tipo base, el tipo de las casillas del vector es un tipo, es entero. Y como dije anteriormente, la función que procesa ese vector, por ejemplo, en este caso la función o las funciones que se encontraban simplemente esbozadas en el ejemplo y ahora aparecen detalladas, van a recorrer todas las casillas del vector. Puede ver que en este ejemplo, tanto imprime vector char como imprime vector int acceden a las casillas del vector utilizando notación de punteros a través del puntero PTR. Utilizando PTR más i, calculamos la dirección de memoria de la casilla número i y utilizando el operador asterisco accedemos a su contenido. Pero también podrían utilizar la notación mediante índices porque ya sabemos que utilizar con un puntero unos corchetes, el compilador lo va a traducir finalmente a asterisco de PTR más i. Así que como puede ver, el paso de vectores a funciones es bastante simple. Bien, una nota. En este caso, en este ejercicio o en este ejemplo simple, hemos pasado la dirección de memoria de la casilla inicial del vector, o sea, directamente hemos escrito el nombre del vector. Sin embargo, tenga en cuenta que en la llamada lo único interesante es pasar a la función la dirección de memoria. O sea, esa dirección de memoria no tiene por qué ser el nombre del vector. Puede ser, como indicamos aquí, un puntero cualquiera. Puntero que no necesariamente debe ser constante, claro. Vamos a verlo. En este caso, en la función que va a hacer la llamada, declaramos un vector p, declaramos un puntero p, un puntero a char, al que le damos el valor de vocales. Recuerde, dirección de memoria de la casilla 0 de vocales. Así pues, además del vector vocales, tenemos este puntero p que contiene la dirección de memoria de la casilla 0. Bien, ahora, cuando hacemos la llamada a la función, le pasamos p, no vocales como antes, le pasamos p. Realmente pasarle p o pasarle vocales es exactamente lo mismo porque vocales es la dirección de memoria de vocales de 0 y p contiene, gracias a la asignación que hemos hecho anteriormente, la dirección de memoria de vocales de 0. Por lo tanto, es ahora lo que pasamos es el valor de este puntero que se copia en PTR y cuando la función empieza a ejecutarse, PTR apunta exactamente a la casilla 0 de vocales. Por lo tanto, como puede ver, en la llamada a la función podemos utilizar un puntero cualquiera, no necesariamente el nombre del array. Bien, si queremos afinar un poquito más qué puede hacer la función con el array, podemos utilizar la palabra const para evitar que, por ejemplo, la función modifique accidentalmente las componentes del array. Simplemente poniendo const, observe que lo que estamos indicando es que ptrin es un puntero a datos enteros constantes. Por lo tanto, la función no podrá modificar nunca el contenido del array. Así que es conveniente, si así lo estima, utilizar const para evitar modificaciones accidentales del array. Simplemente con esta palabra reservada, const, lo conseguimos. Evidentemente también podemos hacerlo con el parámetro formal utilizados,
aunque no lo vamos a modificar en esta función. Vale. Otra forma alternativa, aunque tan menos utilizada quizá, de recibir un vector en una función es escribir un nombre y a continuación unos corchetes sin ningún valor dentro. En realidad, escribir esta expresión equivale a escribir el asterisco y el nombre del dato. Esta expresión y esta son absolutamente intercambiables y puede elegir la que más le convenga. En cualquier caso, tenga en cuenta que si escribe esta expresión, realmente lo que está haciendo es escribiendo esta que aparece aquí abajo. Por lo tanto, de esta forma, en cualquier caso se puede ver como que V se va a procesar utilizando punteros y de esta forma se puede entender que V se va a procesar utilizando notación de corchetes, pero como son intercambiables las notaciones, realmente es indiferente cómo lo escriba. Bien, y para terminar, vamos a ver un caso curioso e interesante que he llamado paso de partes de vectores a funciones. Realmente no estamos pasando partes de vectores. Ya sabe que incluso cuando llamamos a una función y se supone que pasamos un vector, no pasamos un vector, pasamos una dirección de memoria. Bien, hasta ahora hemos pasado a la dirección de memoria del primer elemento del vector. Ahora vamos a ver que es posible llamar a una función pasándole la dirección de memoria de un elemento diferente del vector o incluso un elemento que no está en el vector. Vamos a ver por qué. Lo que vamos a hacer es creer o hacer creer a la función que el vector empieza en una dirección distinta a la real. En la llamada a la función especificaremos una dirección de memoria distinta a la de la primera casilla. Vamos a ver, con esta función, a la que vamos a llamar ponceros, tenemos un parámetro formal que es de tipo puntero a entero y un número que nos dice cuántas casillas va a procesar esta función. Se supone que esta sería la dirección primera del vector, pero vamos a ver que no necesariamente tiene que ser así. En cualquier caso, lo que hace la función es iterar tantas veces como indique num y en cada vuelta colocará el valor 0 en la casilla ptr más i. Bien, ¿qué ocurre cuando llamamos a la función pasándole, la dirección de memoria de dígitos de 2 y el valor 8? Entenderemos entonces que son 8 casillas las que va a tener el vector y la dirección primera inicial va a ser la de la casilla número 2. Bien, o lo que es lo mismo, en lugar de poner dirección de dígitos de 2, recuerde que esta expresión es equivalente. Bueno, pues lo que va a pasar es que cuando se llame a la función, la dirección de dígitos de 2 se copia en ptr, en el parámetro formal ptr, y 8 se copiará en num. En definitiva, el puntero ptr apuntará a la casilla número 2 y observe que el valor 8 lo que quiere indicar es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casillas disponibles, lo cual es correcto. Desde la casilla 2 hasta el final tenemos 8 casillas disponibles. La función es importante. Fíjese que accederá al array a través de ptr, por lo tanto, cuando escribamos pet asterisco ptr nos dirá el valor de la casilla número 2 si la miramos desde el punto de vista de dígitos, pero para la función el vector empieza en esta casilla. Por lo tanto, está bien que el vector entienda, que la función entienda que hay 8 casillas, porque pasada la casilla número 8 ya no hay nada útil. Cuidado. Entonces, si ejecutamos la función, tal como la tenemos escrita aquí, esta función, la función ponceros lo que va a hacer es colocar ceros desde la casilla 2 hasta el final. Repito, entiende que empieza en la casilla número 2 y no en la 0. ¿Vale? O sea, tengan en cuenta que es muy interesante este paso que acabamos de hacer. Y como ejercicio, como reflexión, les dejo que piensen qué ocurre si en la llamada a la función, en lugar de empezar por la dirección de la casilla 1, 2, 3, le decimos que empiece por la casilla -1. Pues adelante, piense qué ocurriría
en ese caso. Y con esto damos por terminado los vídeos sobre punteros